Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza semanal. Esta semana estaremos estudiando la Parashá Bo y revisando algunas de las reflexiones a las que el Eterno nos tiene acostumbrados. Bo significa ve o entra, y comienza el libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 10, versículo 1, donde dice, Yahweh le dice a Moshe, ve al faraón, pues he hecho que su corazón se ponga pesado para que pueda poner estas señales más en su alrededor o en medio de él, depende de la traducción que tengamos. Bueno, interesante esto. Entra en el corazón del faraón, ve, llega allá y muéstrale. Así como hoy estaremos viendo cómo el Eterno ha permitido que su palabra sea entendida de diferentes maneras. A veces nos quedamos demasiado en el pueblo de Egipto, o nos quedamos demasiado hablando de la vida del faraón, o nos quedamos hablando demasiado de nuestras vidas, pero se nos olvida que hay muchas maneras para entender esto. Vamos entonces a analizar el plan de redención que Elohim, nuestro Padre Eterno, Hashem, su nombre, Yahweh, ha diseñado para el mundo entero, para las naciones, de las cuales nos habla tanto en su palabra. Algunas personas dirían, bueno, pero realmente en su palabra se habla de la redención futura, del pueblo de Israel, de las naciones, sí, pero en aquel tiempo, en la Torá, en los profetas, no queda muy claro. Pero resulta que el Eterno nos habla a través de sombras, a través de historias que ya sucedieron y que de pronto analizamos desde un punto de vista, pero se pueden analizar desde muchos puntos de vista. Es el caso de Egipto, del cual vamos a hablar hoy, ya que llega la hora de tocar el tema del faraón. Vamos a ver qué sucede en Bereshit, en el libro del Éxodo, en el libro de Génesis, cuando estamos terminando la historia, por allá en el capítulo 47, versículo 21, dice en la versión hebrea, en cuanto al pueblo, José, lo hizo pasar a las ciudades, el hijo de Jacob, cuando estaba de virrey en Egipto, lo hizo pasar a las ciudades de un confín de los límites de Egipto hasta el otro. Es decir que él permitió que sus hermanos, las tribus de Israel, mientras estuvieron viviendo en la tierra de Goshen, pasaran de un confín al otro de Egipto, con el fin de que la Torá, la palabra de luz y de revelación divina, fuera conocida por todo el pueblo egipcio. Así que el Eterno permitió, en su misericordia, que la Torá fuera llevada a todo Egipto. Es decir, no fue solamente una bendición que José fuera el segundo al mando y que permitiera que el hambre en Egipto no se viera, sino por el contrario llegara una gran plenitud, una gran riqueza, y asimismo muchísimos pueblos vecinos se hicieran subsidiarios, se hicieran casi que siervos de Egipto. También cuenta la historia que en manos de José se pudo comprar toda la tierra egipcia, y toda la gente de Egipto se convirtió en sierva o en esclava del faraón. Pero en la parte espiritual, ¿qué pasó? Hubo una tierra que no se tocó, fue la tierra de los sacerdotes. Pero hubo una misión sacerdotal, que es el llamado que nos hace el Padre Celestial al pueblo de Israel, y es hacer luz a las naciones. ¿Cómo se logró eso en aquella época? Yosef, por encargo divino, puso a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus familias, a que sirvieran la palabra divina y la pudieran llevar a todos los rincones, a todas las ciudades. Dice que se hizo en todas las ciudades, de un confín a otro de los límites de Egipto hasta el otro.
Es decir, que hubo como un proselitismo muy interesante. Tanto así que precisamente por eso en el libro de Éxodo al principio, cuando van a salir del pueblo de Egipto, el Eterno comienza a hablar, y cuando entrega la Torá está todo el tiempo hablando en el libro de Génesis, y en el libro de Éxodo y en el libro de Levíticos, está hablando todo el tiempo acerca de las leyes para los que están ahí y para los prosélitos, como lo dice más adelante, por ejemplo, y queda bastante claro en el libro del Éxodo capítulo 12, versículo 49. Habrá una instrucción, una Torá, para el nativo, así como para el prosélito que habita entre vosotros. Bueno, ¿cuáles prosélitos? Si el pueblo de Israel vivía en Goshen y vivían solitos y no hablaban con nadie porque eran Kadosh Kadosh, entonces, ¿a qué horas habían prosélitos? ¿De dónde iban a surgir esos prosélitos? A punta del solo temor de los últimos días, por las plagas, surgieron miles y miles y miles de seguidores que defendían la Torá cuando no tenían ni idea de qué era esto. No, por ahí no es la enseñanza. Tiene que ver con que ya el pueblo israelita había hecho una gran labor en todo Egipto. Y eso agradó al Eterno. Y cuando habla de los prosélitos, habla de todos esos seguidores que se habían agarrado de la Torá. Cuando el pueblo de Israel se había hecho fuerte, dice cuando comienza el libro de Éxodo, se refiere a que fuerte y numeroso, no es que solamente tenían hijos ellos y eran fuertes por sus músculos, no, se refiere a que eran fuertes espiritualmente, y asimismo se habían hecho numerosos en el número de adeptos y de prosélitos que se habían aferrado y habían entendido las ideas del Padre Celestial a través de la Torá, y que habían sido impartidas por las 12 tribus a través de esos 400 y pico de años de estar ahí en la tierra de Egipto compartiendo. Es decir, el Eterno permite que la luz llegue a Egipto. De igual manera que el Eterno permite que la luz llegue a todas las naciones. Así lo permitió en Babilonia, lo permitió en Asiria, lo permitió en Edom, lo permitió en Occidente, lo permitió hasta en el Oriente Lejano. Como hemos visto algunos testimonios y pruebas arqueológicas. Así que el Eterno, así como sucedió también, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, Él no podía juzgar a Sodoma y Gomorra porque es un Elohim justo. Solamente decidió juzgarla cuando tuvo la suficiente evidencia de que Sodoma y Gomorra y las naciones vecinas que fueron juzgadas por la mano poderosa del Shaddai, de Elohim, estas naciones habían recibido luz y decidieron olvidarse de la luz. Precisamente ahí es donde viene a comenzar esta enseñanza. ¿A quién desafía? ¿A quién reta el Eterno? ¿A los que han recibido la luz o a los que se han olvidado de la luz? Vamos a ver qué dice en el libro de Shemot, en Éxodo 9:14. En el 9:14 dice: esta vez enviaré todas mis plagas contra tu corazón y sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay nadie igual que yo en toda la tierra. Le está diciendo así que, como podemos ver en primera instancia, el desafío real, la pelea, es contra el corazón del faraón. El Eterno habla a través de Moshe para humillar, desafiar y aplastar el corazón del faraón. ¿Qué es el corazón del faraón? Es como el ego. Pero bueno, miremos, ¿eso le pasó fue al faraón? ¿No será que nosotros estamos iguales? Cuando hablamos de Moshe, estamos hablando como del Salvador, estamos hablando como de una manera figurativa de Yeshua. Pero cuando estamos hablando del faraón, estamos hablando también de una manera figurativa como de nosotros. Así como cuando hablamos de Egipto, hablamos de el mundo. Si hacemos ese traslado de términos, nos queda más fácil profundizar y caminar un poquito más en ese entendimiento. ¿Por qué el Eterno quiere desafiar el corazón del faraón? ¿Qué es lo que pasa con el faraón? Veamos
capítulo 7, versículo 1 del mismo libro, que dice, Yahweh le dijo a Moshe, ve, también le da una orden de po, ve, y entra, te he puesto por Elohim sobre el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Lo vimos en la parashá de la semana pasada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué el faraón necesita que le pongan a un Dios de carne y hueso frente a frente? ¿Por qué? Porque ya el Eterno se había propuesto desafiar su corazón. Porque el faraón se había autopromulgado Dios sobre la tierra. Porque si él ya era Dios sobre la tierra, solamente había otro Dios que lo podía desafiar. Otro Dios parecido a él, de carne y hueso. Para más señas, familiar de él, que lo iba a desafiar. Iba a desafiar su conocimiento, su sabiduría caída, su inteligencia en manos de tantos consejeros, magos, adivinos y expertos, entre comillas, que le ayudaban a reinar Egipto, ya que él se había olvidado de los consejeros de sus antepasados. Recordemos que al comenzar el libro del Éxodo, vemos que habían pasado algunos faraones y todo el esplendor que había gozado ese faraón anterior en la época de Yosef se había olvidado por sus descendientes. Y el pueblo de Israel, después de haber sido un pueblo tan estimado, se había caído y se había menospreciado bastante. Y ahora entonces ya el faraón no confiaba en la sabiduría del Eterno y del pueblo de Israel, sino que se había vuelto a la sabiduría de otras generaciones, a la sabiduría caída, que se basaba en la astrología, en la brujería y en todo lo que los Nefilim, los ángeles caídos, habían enseñado a la humanidad en otra época. En ese contexto y en ese entorno el Eterno nos está hablando acerca de en manos de quién está la sabiduría nuestra en este momento. ¿Estamos entregados al Padre Celestial o estamos todavía esperando a que nos lean las cartas, nos digan nuestro horóscopo esta mañana, o los brujos o los adivinos o el gitano de la esquina nos lea la mano? En fin, todos los agoreros nos determinen y nos planeen nuestra vida, o estamos siguiendo paso a paso lo que el Eterno, el Elohim de Israel quiere en nuestras vidas. En ese contexto, ¿qué sucede con el faraón? Bueno, él empieza a sentir que su vida está siendo tocada con dureza y él comienza a rogar, a pedir misericordia, cuando él se da cuenta que las pruebas, las dificultades y las plagas están atacando su corazón y que él ya no sabe qué hacer. De tal manera que vemos en el 8.4, en el 8 versículo 4, el faraón convoca a Moshe y Aarón y les dice, rogadle, después de la plaga de las ranas, rogadle a Yahweh que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo enviaré al pueblo para que presente ofrendas ante Yahweh. O sea, está haciendo promesas en base a ruegos de misericordia. Y así comienza el ser humano. Miremos cómo somos nosotros, rogando misericordia y comprometiéndonos y haciendo votos de cosas que vamos a hacer si el Eterno nos ayuda y nos bendice. Y continuemos, miremos qué más hace el faraón y en qué más nos podemos parecer al faraón nosotros.